Bueno, pues buenas tardes a todas y bienvenidas a esta charla basada un poco en la experiencia de mi terapia que se llama Ser madre y no morir en el intento. La idea es dar una perspectiva a las madres porque está siendo un tema muy común de que me llaman y me están contando unos problemas enormes con los hijos, pero las madres nunca tienen la culpa, son las víctimas. Y hemos llegado a la conclusión de que cuando un hijo tiene problemas, hay que empezar la terapia por las madres. Y la charla de hoy va muy enfocada qué es lo que está pasando con las madres. ¿Dónde está la equivocación? O que no qué es lo que se está haciendo mal, porque el mal y el bien no serían no es armónico, sino qué se produce en la crianza de una madre con sus hijos, donde hay un momento que los hijos se convierten en los enemigos de las madres, Audio, o las madres se convierten en los ya está. enemigos de los hijos. Entonces, vamos a investigarlo como en profundidad. Y por eso también algunos me pidieron, como Eugenia, que tocase el tema, y yo creo que es el momento de tocarlo. En fin, algunas personas que están aquí pueden, si quieren, corroborar lo que estoy diciendo. Repito que se está grabando y que se saldrá esto, pondré en YouTube. Bueno, vamos a profundizar. Lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿qué significa ser madre? Porque aquí, en la definición de la palabra madre, tenemos muchos problemas. Si a cada uno de nosotros nos preguntaríamos qué significa ser madre, cada una tendrá un concepto diferente, pero todas tendríamos el mismo concepto. Y vamos a ir analizando un poco el concepto y de dónde viene, porque en el concepto de la maternidad hay muchos problemas o mucha equivocación. Cuando hablamos de la complejidad del ser humano, no nos damos cuenta de la profundidad que tenemos como seres vivos, pero sobre todo cómo nuestra energía se va descomponiendo, dividiendo en cosas más profundas o menos profundas que vibran a niveles más altos o menos altos. Me explico. El ser humano no es solamente la parte física y la mente y el cerebro. El ser humano tiene otros cuerpos que no se ven, porque la pregunta a qué es madre o qué es ser una madre no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Es decir, en todos estos mecanismos profundos o programados para hacer una función donde el sentimiento de la madre no tiene ninguna importancia. Entonces vamos a empezar a dividir lo que es el cuerpo físico y luego todos los seres humanos tenemos 4 cuerpos etéreos, ¿no? O cuerpos sutiles. Inmediatamente el cuerpo que envuelve al físico sería el cuerpo etéreo. Hablaríamos un poco de lo que son las auras, ¿no? El cuerpo etéreo. Luego tendríamos el cuerpo emocional, después tendríamos el cuerpo mental y el cuerpo causal. Es decir, ya no solamente somos un cuerpo físico, sino que somos más cosas. Y la conciencia no está en nuestro cuerpo físico, sino que está fuera de nosotros. Luego ya no es la fisicalidad del ser, sino más cosas. Pero dando una visión todavía más compleja o más completa, también tenemos que decir que dentro de nuestro cuerpo hay unos sistemas de control y uno de los 2 sistemas de control más importantes con este tema sería donde están los chakras base y el chakra sacro, donde está la supervivencia y el instinto sexual. Hablo del instinto. Cuando
Cuando hablamos de ser madre, lo ponemos en un concepto muy lineal, ¿no? Es decir, todos los conceptos se van acumulando, creando una forma de ser madre, pero no sabemos de dónde vienen los conceptos. Quiero decir que imaginar que tenemos como muchas láminas, capas, y en cada capa de nuestro ser tenemos como diferente información. Es decir, en la capa física hay una información, en la capa mental hay otra, en la capa emocional hay otra y en la capa espiritual hay otra. Y lo que hacemos es que juntamos todas las capas y al final lo que resulta es una mezcla de cosas donde hablamos de un tema como es la madre, pero proviene de diferentes vibraciones o diferentes energías o diferentes capacidades. Porque cuando hablamos del concepto madre, se juntan o se interconectan diferentes partes de las diferentes capas del ser humano. Vamos a ir metiéndonos todavía más profundo. La mujer, hablamos aquí en términos generales de hombre-mujer, aunque evidentemente el tema de la atracción no tiene sexo, pero como hablamos de maternidad, sí se necesita una mujer para dar a luz, de momento. Entonces, la madre va a tener un montón de sistemas, de mecanismos ocultos dentro del cuerpo para buscar la procreación. Cuando estamos hablando de buscar la procreación, quiere decir que la hembra va a tener un instinto, como animales que somos, para buscar al macho reproductor. Luego la hembra va a crear todo un sistema reproductivo de atracción y se va a ver atraída hacia un tipo determinado de macho. Aquí hablamos simplemente el programa instinto. Pero si nos fijamos en todos los animales, todas las hembras de todas las razas animales tienen el mismo instinto maternal, porque nos viene por instinto. Pero en las hembras de todos los animales, cuando el animal o su cría tienen suficiente capacidad para crecer o para vivir por él mismo, o si hablamos de pájaros, cuando el pájaro puede volar, empieza a independizarse. Entonces, ¿qué está ocurriendo a esa hembra humana que nunca se independiza de sus hijos? El instinto maternal aquí se vuelve a confundir o a mezclar con más instintos, pero uno de los derroteros para muchas madres es que sus hijos se vayan de casa. Para otras no, pero para otras sí. Pero por el instinto maternal de madre humana, la madre le gustaría tener siempre a sus hijos en casa o bajo sus alas. Y esto crea muchos problemas a la larga para los hijos y para las madres, porque no están cumpliendo con el ciclo natural de instinto. Aquí la madre humana está buscando protección. Una de las cosas que las madres animales hacen a sus crías es la continua protección. La madre humana no se salva de la protección a los niños. Si os fijáis, todos los animalitos, cuando son pequeños, producen ternura. Nos producen algo que nos hace cuidarnos con más interés. Y aquellos animalitos que tienen deformidad, les queremos más porque tenemos compasión. Y eso hace que la madre vaya protegiendo a sus crías lo máximo. Porque aquí hablaremos de un concepto muy interesante, pero muy dañino, que es el concepto de ser una buena madre. Y había que preguntarnos qué quiere decir ser una buena madre, porque no importa lo que hagas, tienes que ser una buena madre. Entonces, el concepto de una buena madre, entre muchos de ellos, es cuidar, proteger y solucionar problemas. Cuando una madre da a luz a su bebé, la madre ya deja de ser una mujer y ya se convierte en madre. Y todas las mujeres son madres,
Pero ¿en qué momento la maternidad ha destruido a esa hembra? Cuando una hembra, reproductora o no, deja de perderse o de tenerse cariño, cuando una hembra no se ama porque ama más a su hijo que a ella, en ese momento empieza a no ser respetada por su hijo, porque una mujer o una persona que no se ama a sí misma no puede pretender que los hijos la amen de la forma que ella quisiera, porque ella no está siendo el ejemplo. Bien, estos niños tan protegidísimos porque la madre quiere ser una buena madre, llega un momento que van creciendo y como la madre durante toda la vida han hecho todo por los hijos, cuando el hijo quiere empezar a volar, no sabe. No hemos creado a seres equilibrados ni independientes, sino a seres dependientes de la madre. Y crea una tensión enorme en la madre porque, en el fondo, la responsabilidad está siendo de la madre y está recibiendo lo que ella ha sembrado. Porque no ha sabido hacerlo mejor, se ha encontrado que está criando a hombres o a mujeres dependientes. Y cuando estos niños o niñas se hacen hombres y empiezan a volar por la vida, no saben por dónde empezar y se deprimen y hacen cosas que no deben y se meten con drogas y con cosas porque no están acostumbrados a la vida, sino que se lo den todo hecho. Y aquí empezaríamos a encontrarnos con qué quiere decir ser madre, ¿no? La madre, ella se hace un autojuramento o una autopromesa de amor hasta el final. Pase lo que pase, ella es madre, pero el hijo puede hacer lo que quiera, pero la madre no. Y es como si hubiese, todo el mundo tuviese un complot hecho en contra de la madre. Y entonces lo que ocurre es que la madre se mete dentro de ese complot y pierde sus papeles, lo pierde todo. Se queda aislada, se queda indefensa porque ha dado su vida a alguien y sin embargo cuando la quiere recuperar a veces es demasiado tarde y nos encontramos con depresiones muy fuertes. Ese es el panorama que muchos tenemos. Esa persona que hemos cuidado con tanto amor, cuando estamos en la adolescencia, las madres se convierten en sus enemigas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Es que esos niños me dicen, es como si no fuese mi niño, es como si mi hija hubiese cambiado. Y a lo mejor están pasando algo, que luego hablaré, que se han metido unas energías entre la madre y el hijo. Pero vamos a analizar más esa función de madre para que se entienda mejor. Es decir, la madre es capaz de cualquier cosa por su hijo, perfecto. Pero nosotros no podemos vivir por nadie. Nosotros solamente podemos vivir nosotros mismos. Yo solamente puedo ser yo. Una madre, por mucho que quiera, no puede ser su hijo. Luego aquí el papel de madre también se está mal interpretando, porque es sufrimiento, a veces es sufrimiento de por vida. Y claro, cuando damos tanto, también esperamos mucho. Y quien espera, desespera. Cuando tú crías a tus hijos con tanta pasión, estás esperando una respuesta. Una respuesta que como es mental, nunca se corresponde a lo que piensas y también crea decepciones. Crea decepciones, crea angustias y crean como mucha inestabilidad emocional, porque la pregunta que hacíamos a alguien, ¿qué es lo que antes, qué es lo que yo he hecho mal? Dicen las madres. ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Dónde yo me he equivocado? Y no ha habido una equivocación, ha habido una forma de entender la crianza equivocada, porque la mujer no se ha dado amor a sí misma, sino que lo ha dado a todo el mundo menos a ella. Ella ha perdido su punto de referencia y entonces, si la madre, que es el eje de la familia, no se ama a sí misma, no puede pretender
encontrar el amor en sus miembros de la familia, porque si uno no se ama a uno mismo, los demás no te van a amar por simple correspondencia energética. Bueno, yo voy a complicar más las cosas, pero luego lo pondremos todo en contexto. Pero cuando uno explica un tema tan complejo, hay que dar como diferentes perspectivas, ¿no? Porque la maternidad no es una definición, son muchas cosas que hay que ir poniendo cada una en su sitio. Otra de las cosas es que la madre no es madre del alma. El alma es independiente a la madre. La madre lo que hace es que crea un cuerpo, el alma viene dado. Luego, la madre crea un cuerpo donde viene un alma y ese alma no tiene, en teoría, no tiene ninguna conexión con esa madre. Porque el cuerpo se reproduce, por eso dentro de nuestro cuerpo tenemos lo que he dicho al principio, nuestros instintos básicos para atraer al macho y procrear. Pero el alma viene por otros derroteros, el alma viene de la parte espiritual. Luego la madre no es la dueña de nada, la madre es una mujer que ha aceptado un proceso de cuidado y también un privilegio de disfrutar la etapa de crecimiento de los hijos, al cual tiene que acostumbrarse que llegará un momento que volarán. El alma, volviendo al tema del alma, porque somos cuerpo, mente y espíritu, el alma que se incorpora al cuerpo de la madre, hay muchos espiritualistas que dicen que 3 meses antes de que el niño nazca, el niño se pone, o la niña, el bebé, se pone en contacto con la madre. Luego, si este bebé se ha puesto en contacto con la madre, es muy probable que el alma de la madre y el alma de su hijo ya hayan estado en contacto. Y ahora voy a dar la visión espiritual. Hay un periodo, evidentemente doy por hecho las reencarnaciones, hay un periodo de vidas que está entre una reencarnación y otra reencarnación que se llama el espacio entre vidas. En ese espacio entre vidas, igual que la madre se ha encargado de crear familias carnales, la familia humana, en el mundo espiritual también hay familias de almas o familias álmicas. Luego ya vamos teniendo como 2 raíces diferentes, la raíz álmica y la raíz humana, y ambas se complementan en el bebé o en tu familia cuando el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. En esta familia álmica, las almas se conocen antes de nacer. Las almas están en una ciudad que yo llamo la ciudad de siempre jamás, donde hay una sala de reencarnaciones, donde la madre en la sala de reencarnaciones va a proponer, según las vidas anteriores, qué es lo que quiere, revivir, nunca como un karma para sufrir, sino para aprender. La madre va a proponer qué es lo que quiere aprender en la vida. Y cuando están en la sala de reencarnaciones, con su grupo de almas, hay un alma que se ofrece a ser su hijo. Y este alma que se ofrece a ser su hijo viene con alguna misión. A veces tenemos hijos complicados o a veces somos padres complicados. A nivel de alma es por una misión de aprendizaje, nunca de sufrimiento. Cuando llegan los 3 meses, se produce el embarazo y al cabo de los 9 meses sale el bebé. La misión álmica, al meterse dentro del cuerpo humano, se pierde. Es decir, nos desorientamos de cuál es la misión en la vida y la familia carnal, la familia de la madre, va poniendo en el hijo o en la hija, va poniendo, digamos, la programación que nos corresponde como seres humanos. El espíritu se va olvidando de dónde proviene, el alma se olvida de dónde proviene y vamos tomando una personalidad nueva
muchas veces basada en la genética de la madre o nuestro ADN ancestral. Y aquí ya empezamos a hablar un poco de una personalidad donde se va a hacer una mezcla de el alma con la personalidad que la madre le va enseñando. Luego, el chantaje emocional es que nos hacemos o nos han hecho cuando los hijos dicen que ellos no han venido a este mundo por libre albedrío, es mentira. Porque un hijo, un bebé que no quiera reencarnarse, no se reencarna. Así que el bebé te ha elegido a ti como su madre o a la familia, porque el padre también forma parte importante de la familia. El bebé, digamos que ha elegido la familia para desarrollar un tipo de cosas, pero no para quedarse estancados. Eso ya se encarga la programación humana que nos lo han hecho. Bueno, luego aquí ya tenemos que la cosa se está complicando. La madre, el sentimiento de madre, todo esto que estoy contando ahora espiritual, no lo tiene en cuenta porque nos enseñan, nos educan para solamente creer lo que vemos y no buscar la información donde están las respuestas, sino la confusión. Y llegamos al momento que las madres se preguntan, ¿por qué a mí? Y el por qué no tiene ningún sentido, sino qué está ocurriendo, que el mensaje original no se está cumpliendo y hay sufrimiento. Y repito, no venimos a este mundo a sufrir, sino a disfrutar de la vida aprendiendo, atravesando diferentes cosas. Bueno, pues ya estamos en este panorama. Ahora ya estamos en la familia carnal. Hay una parte en el cerebro que se llama las neuronas espejo. Las neuronas espejo van a aprender como espejos de lo que tiene la madre, porque siempre hay una conexión, también del padre, repito, pero como aquí somos todas mujeres, me enfoco más al tema maternal. La neurona espejo hace que se conecten las neuronas y se vaya aprendiendo los mismos patrones de conducta de las personas con las cuales tú estás viviendo. Pero también, los que ya me vais siguiendo, sabéis que tenemos un subconsciente y que en el subconsciente se van metiendo las semillas, los inicios de programas donde no se juzga, sino que simplemente lo que hay es lo que hay. Y nosotros nos vamos a fijar en las conductas de nuestros padres que menos nos gustan. Es como si, o sin el cómo, viniésemos preparados para captar lo que no nos gusta y pasásemos desapercibidos lo que nos gusta. Nos adaptan para sufrir, nos enseñan a sufrir, pero no nos enseñan a ser felices. El ser feliz es algo que tenemos que tomar conciencia y aprender a serlo, liberándonos de muchas cargas de programas o cargas sociales. Entonces, ese niño se va formando. A veces los niños vienen como misión curar algún tipo de karmas familiares o algún tipo de historia familiar. Entonces los niños o las niñas vienen con esa luz. Otras veces estos niños vienen con energías de aprendizaje y van aprendiendo lo que van viendo, desviándose de su esencia y creándose una personalidad dañina porque están aprendiendo lo que no les gusta de los padres. Bien, de los padres y ya metemos dentro la sociedad y ya metemos dentro los colegios y los amigos y la moda y el ser el más guapo, la más delgada, la adolescencia, el poder de la adolescencia. Y aquí ya sí que empezamos a hablar de madres con jóvenes que tienen problemas en la adolescencia y que se encuentran que su hijo no es su hijo, que ha habido algo que ha pasado en su hijo, como que ya no es lo que ella pensaba que era. Y hay muchísimo dolor en esto que estoy contando ahora. He puesto un poco todos estos antecedentes para explicar que todo tiene un sentido espiritual y para explicar también que, por tanto, una vez que se le encuentra el sentido, se puede resolver el problema.
Luego, cuando hablamos también de ser una buena madre, las madres se van condicionando a ellas mismas, ya no están cómodas, tienen que ser buenas madres. Y cuando ven que un niño adolescente no cumple con sus objetivos, ya empiezan a considerarse malas madres. Y cuando una madre empieza a plantearse que es una mala madre, es como si toda su vida se hubiese derrumbado. Porque el papel más importante, reproductor, para una mujer es ser madre y ha fallado, ya su vida no tiene ningún sentido y entramos en depresiones. Y hablo de depresiones muy fuertes. En este panorama que estoy contando, yo me he encontrado con personas que me comentan y me están diciendo que sus hijos tienen problemas. Y las madres hacen un montón de cosas para que sus hijos no tengan esos problemas. Pero ninguna madre me está contando que ella está haciendo algo, ella, para aprender de ella y cambiar sus energías para que su hijo cambie, sino que ellas no tienen, ellas lo han hecho todo bien, porque son buenas madres, claro, pero hacen que sus hijos cambien. Y eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Uno le acusa al otro y el otro le acusa al otro, pero ninguno hace nada. Porque aquí tenemos que ser más fuerte que las circunstancias y más fuerte que el pensamiento. En esta situación me llaman por teléfono, hablamos y me cuentan las cosas horribles que hacen los hijos y lo mal que se encuentran y qué se puede hacer. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando una madre viene con un problema de hijo, la solución empieza por la madre. Ahora, voy a hablar de otro tema espiritual porque es inevitable. Según mi experiencia, los adolescentes son como bombones donde se enganchan energías espirituales negativas. Me voy a explicar mejor y voy a meter el contexto y la perspectiva. Todos los seres humanos, eh, cuando morimos, no todos vamos hacia la luz. Hay unos que sí y hay otros que no. Los que no se van a la luz se quedan entre los dos mundos y estas energías quedan como flotando y necesitan una copa, un sustento, para que su energía sea recibida en algo. Las energías que van hacia la luz no necesitan, porque es como si fuesen, digamos, nubes, ¿no? Energías que flotan. La energía más pesada es líquida, necesitan una copa. Estas energías que no han hecho la transmutación bien suelen ser personas, aparte de los temas de los fantasmas, que son energías que se han quedado atrapadas en el materialismo, pero no vamos a hablar mucho de temas espirituales, sino solamente lo que toque con respecto a este tema. Cuando estas entidades que no han ido hacia la luz suelen ser entidades viciosas. Me refiero a entidades que les gusta beber, fumar o el sexo. Son adictivas y disfrutan de su adicción a través de la posesión. Claro, como este es un tema que nadie habla y no se ve, pues resulta que todas estas entidades espirituales pueden hacer lo que quieran porque sencillamente pensamos que no existen. Y pensamos que se echa la culpa a la madre y echamos la culpa a los amigos, pero a veces es simplemente, y escuchar bien, tu hijo o tu hija ha sido poseída por una entidad espiritual negativa. ¿Y qué es lo que buscan aparte del vicio? ¿Qué es lo que buscan además una persona, una energía negativa? Sufrimiento. Y si os fijáis, cuando las familias, este niño o esta niña tiene la posesión, las familias se convierten en un infierno. ¿Y qué es lo que buscan las entidades negativas? Su propio infierno, porque se alimentan del sufrimiento. Cuando esto ocurre,
ya no hay conexión con la madre, ya no hay conexión con el hijo. Y las madres suelen decir, es que este no es mi hijo. Evidentemente, y ahí está la clave. Claro que no es tu hijo porque te lo han cambiado. No lo han cambiado. Lo están transformando como una máquina de sufrimiento. Pero no solamente para el niño o para la niña, sino para la familia. Porque el niño sabe que algo está mal, pero no sabe qué es. Porque en la educación no se habla del tema espiritual. Entonces, volviendo al tema. La madre llama por teléfono, me cuenta que es su hijo fatal, que no hace nada, que horrible, echa la culpa al hijo, el hijo quiere hacer lo que ella quiera y ya le decimos lo mismo. A ver, vamos a ver qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que está pasando en ti como madre y luego vamos a ver qué pasa con el hijo. Luego, si el hijo está diciendo que hay algo como que no es él, tiene sentido que lo primero que hagamos en la terapia sería una limpieza espiritual a toda la familia. La realidad ha sido que todas las madres que han hecho la limpieza espiritual, ellas y a sus hijos, ha habido un cambio muy importante. Luego, si no es una, sino muchas veces y funciona, quiere decir que en lo que estoy diciendo algo de verdad hay porque está funcionando. Y el planteamiento es, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer algo que aunque no creamos en ello, funciona? Porque cuando uno está sucio, tiene que lavarse, tiene que limpiarse. Y la limpieza espiritual es el primer paso para quitar del medio los enemigos invisibles del equilibrio emocional familiar. Una vez que esto ha empezado a hacerse, el siguiente paso muy importante sería aprender a amarse. Aprender a amarse. Porque si estamos hablando que hay energías espejo, si estamos hablando que las energías se van transmitiendo, cuando una madre empieza a amarse, el amor que ella se tiene, el amor va cambiando, va armonizando sus chakras. Y las familias viven interactuando con sus cuerpos astrales. Al cambiar el cuerpo, la energía de la madre, están cambiando la energía de los hijos y de la familia. Y se consigue lo que han intentado hacer de una forma verbal, se consigue haciéndolo a través de las energías, a través del amor, empezando por la madre. Porque tú, ¿cómo vas a enseñar amor a tu hijo si tú no te amas? ¿Tú cómo vas a poner ejemplo a tu hijo que hay que luchar, que hay que ser lo que quieras, si tu hijo no ve en ti lo que tú estás diciendo? Es como si te convirtieses en un profeta de nada, porque tú no estás asumiendo tu papel, no estás asumiendo ese cambio hacia el amor, ¿no? Hacia el respeto contigo misma. Luego la clave, después de la limpieza espiritual, es aprender a amarte tú. Y cuando te aprendes a amar tú, tu hijo va cambiando al mismo tiempo. Y no has hecho nada, pero lo has hecho todo, porque los cambios sutiles, estos cambios que uno no se da cuenta, son los que permanecen. Aquellos cambios obligados, aquellos que dices lo que tienes que hacer, es como una obligación. Y la obligación llega a un momento que la rebeldía hace que no se cumpla. Y con esto, yo creo que podríamos dar por terminado el capítulo de la charla, porque hay muchos, muchos temas tan profundos que cada uno llevaría a una sesión. Entonces, resumiendo, ya abrimos hacia las preguntas. ¿Somos más que un cuerpo? Una madre es la persona que crea un cuerpo para que un alma se instale en su bebé. La mamá tiene ese placer o ese aprendizaje de tener un bebé
y crear a un niño, y también tiene la posibilidad de crecer amándose ella y después transformar la vida de sus hijos, no mandando, sino amando. Y cuando esto se concibe, cuando esto se consigue, esa madre ya no es una madre del mundo animal, sino es una madre espiritual que va guiando a sus hijos con el ejemplo y con el amor sin condiciones. De cualquier forma, cuando esto surge y hay problemas, siempre hay que buscar ayuda con profesionales. Y la última parte, decir que para aquellas en mi terapia, cuando sabéis que yo hago lecturas psíquicas, es decir, que leo, iba a decir el pensamiento, bueno, un poco el aura, muchas veces digo que el problema es que la persona no sabe amarse. Es muy difícil decir ámate porque no hay una fórmula, es un proceso. Y el libro que yo tengo, que es Aprendiendo a amarte en 13 reencuentros profundos, hago un taller. Y en este taller, durante esos 13 reencuentros, vamos recorriendo 13 pasos. El libro se emula al Camino de Santiago. Luego hay 13 paradas donde nos replanteamos en profundidad y terapia subconsciente con meditaciones, cosas como el perdón, el juicio, el amor, el ego, la estima, la muerte. En fin, un montón de cosas importantísimas para ir desprogramando todos aquellos programas que, como dije al principio, parece que cuando vivimos solamente nos acordamos de las cosas malas y se nos olvidan las cosas buenas. Tenemos que reprogramarnos para al revés, para recordar las buenas y olvidar las malas. Acabamos aquí y ya abrimos el ciclo de preguntas si queréis preguntar algo. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta? Antonio, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, sí. Me gustaría preguntarte, primero te felicito porque no soy mamá, pero la charla me pareció excelente y muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Me gustaría preguntarte si hay una sala de reencarnaciones donde todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los padres y quién va a ser el hijo? ¿Por qué hay algunas mamás que están tan desconectadas emocionalmente de sus hijos? Bueno, a veces cuando los hijos van siendo... a veces depende de la edad del hijo. A veces las madres se desconectan en cierta edad, en cierto momento. Pero hay otras veces que a lo mejor hay un tema muy interesante que se llama las almas gemelas, que todo el mundo lo enfoca como almas donde se llevan muy bien. Y a veces el hijo o la hija viene con la misión de enseñar algo a la madre a nivel espiritual y a lo mejor puede ser aprender a amar o a desconectar o algún tipo de aprendizaje o karma, llámalo como quieras. Entonces son madres que tienen que aprender a lo mejor la maternidad. A lo mejor en vidas pasadas han sido abandonadas y están sufriendo el mismo efecto. En fin, habrá alguna explicación espiritual. ¿Me explico? Pero lo que ocurre es que cuando la explicación espiritual tiene sentido en el mundo espiritual, en el mundo carnal no tiene ningún sentido. Entonces ocurre que te encuentres con una familia en la cual no tienes ninguna conexión humana, digamos. Y en lugar de disfrutar de tu familia es un sufrimiento, pero a nivel espiritual puede ser que ese sea el objetivo, aprender a perdonar o la tolerancia o cosas así. ¿Ves por dónde voy? Sí, muchas gracias. Entonces, a nivel humano, pues te puedes quedar muy vacía, ¿no? Pero a nivel espiritual, justamente ese vacío es el aprendizaje. Ujú. Entonces, Sí. como todo en la vida,
depende de la perspectiva que tengas, te va a dar una respuesta u otra, pero siempre la respuesta espiritual es eterna y la humana es momentánea. Porque aquí, menos Nelly Mosquera, que es eterna, pues todos nos tendremos que morir. Ay, Jesús Antonio, una pregunta. Yo me pongo a analizar a través de los tiempos precisamente ese karma que se arrastra de familia a familia, Sí, que vuelve y se repite la historia. sí, Entonces llegamos a eso, ¿no? sí. Se repite la historia, lo que no quisiera, llega. Claro, porque estás programada para ello. O sea, aquí hablamos del tema familiar, hablamos de los ancestros. Y el tema espiritual hablamos como de misiones espirituales. Los ancestros se repite el mismo patrón porque nadie en la familia lo ha cambiado. Ya. Entonces, aquí es un poco, hay una especialización que se llama constelaciones familiares, donde se trabaja el tema de la conexión de los ancestros con la persona que está viviendo. Pero la realidad es que si tú no cambias el patrón familiar, tú lo estás pasando a tu hija sin darte cuenta. Y se repiten los mismos esquemas porque nadie los ha cambiado. O sea, aquí, programa o esquema que no quitas, se repite. Claro. Y luego los hijos se van a enamorar de personas, uno no se enamora de lo que le gusta, sino del programa que traiga consigo. Luego buscamos hombres o mujeres que sean como y repitan algo. Ya. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, mujeres u hombres que se separan y nos damos cuenta que en una familia concreta se separan casi todos, porque es un patrón que traemos y la mujer o el hombre se enamoran de energías donde se dé una separación, amores que no sean duraderos. Pero esa energía, hablaríamos del amor, hay que cambiarla para cuando cambias tu energía, es como cuando hablamos de las madres, cuando tú cambias tu energía, cuando tú te amas, también cambias toda tu relación con tus hijos y con la gente que se vea atraída por ti. Pero entonces a mí me pasó algo muy especial porque nosotros fuimos muchos hermanos, 8. Y aunque mi madre quedó viuda muy joven, con 35 años, y éramos 8, yo tomé como en ese momento podía yo apoyar a mi madre para que siguiéramos avanzando con todos estos chicos, no les faltara nada, y estaba siempre al pie de ella, ¿no? Yo me olvidé de mí, yo me olvidé totalmente de mí, yo me entregué totalmente con mi madre como si fueran mis hijos, mis hermanos, ¿sí? Y ¿Sí? nunca pensé en que yo podía ser mamá. Entonces, ahí cuando usted dice que la madre busca siempre ese sentido maternal, yo no lo busqué hasta que no vi un hermano que llegó con un bebé, que era hijo de él. Uy, tengo yo sobrino. Y entonces yo me quedé, ya tenía 32 años, imagínense, ya andaba bueno, ya andaba por los 30. Entonces, hay momentos que de verdad yo he visto nenas, 13 años, que ya quieren ser mamás. Y yo llegué hasta 30 años y yo nunca pensaba en ser mamá, pero cuando ya vi los hermanos llegando con bebé, entonces yo dije, ¿y yo qué? Claro. Sí, entonces ahí no sé, no tenía yo tanto instinto maternal, o sí, porque yo quería a mis hermanos como si fueran mis hijos, prácticamente los adopté. Pero a nivel espiritual, digamos que tú elegiste la familia para experimentar lo que tú experimentaste. A nivel humano, eso es una cosa muy, muy corriente. Cuando tú te das a los demás, te olvidas de ti, pero eso no es sano. Ya. Entonces, al final, la madre entra en un deterioro físico y mental porque se ha convertido en nada. A veces se convierte en la chacha de los niños. Y luego tú pretendes que tus hijos te respeten y los hijos nunca te han visto a ti como una mujer que se respeta a sí misma. Antonio, yo quisiera preguntar lo siguiente, ¿por qué se dice que las mamás no deben de sentirse culpables de los problemas de los hijos?
pero la parte espiritual más o menos muestra como que si la madre tuviera la culpa, más o menos porque que viene de otras vidas con problemas, entonces ahí también está diciendo yo soy la culpable porque en otras vidas hice esto y esto y por eso tengo un hijo problema. Si la madre piensa eso, está equivocada, porque no hay culpas, hay desequilibrios. Pero hay muchas madres que pueden pensar lo que tú estás diciendo. En el momento que una madre piensa que tiene la culpa de algo y destruye su vida, aquí no hay culpables, hay aprendizaje. La madre no es culpable de nada. Simplemente a veces la toca con niños, con hijos más o menos complicados. Pero el amor de madre a veces hace que las madres maleduquen a los hijos y les consientan muchísimo. Y cuando un hijo se ha acostumbrado a eso, luego ya es muy difícil cambiar el patrón de madre, excepto con el amor de la madre hacia ella misma, con el respeto. O sea, los hijos, la estructura del hijo, los hijos son inteligentes y van a manejar a los padres y los manejan muy bien. Y cuando los hijos chantajean a los padres, lo hacen muy bien. Y esa cosa de que es que es mi hijo, es que ¿qué voy a hacer si es mi hijo? Ese chantaje que se hace la madre para ser una buena madre trae mucho sufrimiento. Yo no digo que sea fácil, pero digo que el chantaje emocional que hay entre los hijos con los padres es muy doloroso y que en algún momento hay que empezar a analizarlo. ¿Y cómo se puede salir de ese lío de tener un hijo problema? Pues habrá que empezar, primero, la fórmula que yo hago y está funcionando es limpieza espiritual y después el curso de aprender a amarte, porque si tú no te amas, no das el ejemplo. Y luego amarte no quiere decir que des todo, sino que seas la prioridad, seas tú. Gracias. Y hemos dicho, en el mundo animal, los animales cuidan a sus bebés hasta cierto punto. Y les preparan para que los animales sean independientes. ¿La madre humana hace eso? A lo mejor no. Antonio, Sí. hola, buenas tardes, soy Jorge. Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto en verte. Muy buena tu charla y la verdad que me parece muy adecuada y muy precisa como es habitual en ti. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión? ¿Hasta qué punto crees tú que una persona, una madre en este caso que estamos hablando, es consciente de esa situación en la que bueno, pues está reflejándose en sus hijos, ¿no? Que era un poco lo que decías antes. Sí. Está viendo ahí como un intercambio de información que al final se está repitiendo el patrón. Yo tengo una curiosidad en saber si eso a veces ella es plenamente consciente o realmente puede estar envuelta en un halo que la hace, que difumina todo y ella no se da cuenta, o realmente es un autoengaño, o por dónde van un poco los tiros, ¿no? Porque Sí. quizás a la hora a la hora de enfocar estas cosas muchas veces, claro, siempre se dice, ¿no? La mejor manera de empezar a resolver un problema es siendo consciente de que lo tienes y siendo consciente de que te está ocurriendo. Entonces, a veces yo me he planteado, pues es que no sé muy bien por dónde empezar, por dónde entrar, porque no sé si realmente lo está viendo. Totalmente de acuerdo. Oirás frases como con todo lo que yo he hecho por él, con todo lo que yo me he desvivido, con todo lo que yo hago, pero no he hecho nada, porque no está trabajando las referencias con la vida, ¿no? Porque aprendemos viendo. Entonces, si las madres son conscientes de lo que estoy diciendo yo, no. No, porque el amor de madre a veces ciega. Y lo acabas de decir. Cuando una cosa está mal, lo primero bueno, mal no me gusta decir, desarmónica, es lo primero es ser conscientes que algo es desarmónico y luego abrir las posibilidades. A lo mejor, cuando hay una desarmonía de este tipo, a lo mejor lo puede resolver un psicólogo, a lo mejor no. Desde luego, si es un tema espiritual como yo estoy tratando, un psicólogo no va a hacer nada. Ayuda, pero un espíritu no se va diciendo, ignorándolo. La ignorancia en este sentido hace mucho daño. Luego, ¿qué puedes hacer? Pues es que si la persona o la madre no es consciente de que ella tiene el poder a través de amarse ella,
no puedes hacer nada. Es que el tema está que la madre piensa un poco como en el amor, que hay que dar, hay que entregarse, dar y entregarse, y ellas se anulan. Mm, Pero entonces el ejemplo que estás dando a tu hijo es contrario a lo que estás diciendo. entiendo. Ujú. Yo, a lo mejor alguna persona que está aquí puede hablar con respecto a este tema. Hicimos la limpieza espiritual, sus hijos han cambiado enormemente y los hijos no han hecho nada, pero la madre ha aprendido a amarse y ese amor, ese respeto hacia ella ha cambiado la energía. Pero empieza por ella, porque si tú no estás llena de ti, ¿qué puedes decir? Que se amen ellos, quererles a ellos. Y el ejemplo, eso de las neuronas espejo es muy interesante. Mucho, sí, sí, estoy Porque muy de no es acuerdo. lo que dices lo que te está influyendo, sino lo que ven. Antonio, gracias por tu charla, soy Luzma. Mira, al comienzo me llamó la atención cuando dijiste el sentimiento de la madre no tiene importancia. Es una cosa, mi pregunta está como compuesta. Y también si me puedes orientar cuando hay personalidades narcisistas que también están por encima de los hijos, pase lo que pase, o sea, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades. Como que en qué momento uno tiene que entender cuál es su papel. Bueno, sabes, una de las cosas que a mí me gusta mucho plantear es equilibrio o desequilibrio. El equilibrio puede venir por exceso o por defecto. Luego, el narcisismo sería un desequilibrio por exceso, ¿no? El tema que eso no es sano porque no está equilibrado. El tema que digo, cuando las madres a nivel instinto, imagínate un animal, una hembra, una leona. Alguien va a atacar a sus cachorros, la leona es capaz de cualquier cosa, ella da la vida por sus cachorros. Luego su instinto, viene en el instinto, la anulación de la madre. Pero si la leona no se alimenta y se cuida, no puede alimentar a sus cachorros, ¿no? El ser humano ya no solamente es alimentarle, sino si tú como madre no te quieres y tú como madre no enseñas ese amor hacia ti misma, lo que decía antes con Jorge, estás mandando un mensaje equivocado. Porque no venimos a este mundo a sufrir, ni tenemos que ofrecerle el sufrimiento a nadie que no lo entienda, porque el sufrimiento no sirve para nada. Aquí venimos a aprender y a evolucionar. Y cuando tú evolucionas y les muestras a tus hijos el camino de tu evolución, ellos van aprendiendo de ti sin hacer nada, lo están haciendo todo. No sé si te he respuesto a tu pregunta. Antonio, no me queda muy claro, muchas gracias, pero no me queda muy claro cuando hablas del equilibrio. Perfecto, esa parte la entendí, pero ¿qué se puede hacer para que la mamá llegue a ese equilibrio? Porque es que no, a veces la irracionalidad no nos deja ver. Pues lo que se puede hacer, a ver, la clave de todo esto es aprender a amarte. Ahora, es la gran pregunta que me hacen? ¿Y cómo yo aprendo a amarte? Y yo digo la misma respuesta. Es un proceso. ¿Y qué proceso es? En mi método, es la terapia que tengo del libro Aprendiendo a amarte en 13 reencuentros profundos, que es una terapia del subconsciente. Todas las personas que han hecho el taller, que aquí hay algunas, han cambiado sus vidas. Y esta es una fórmula muy válida porque se hace durmiendo. Y al final de las 13 sesiones hay un cambio y ese cambio se ve reflejado en toda tu familia. Entonces, ese es un camino válido, testado, que ha funcionado. Porque si tú no aprendes a amarte, olvídate. Te haces vulnerable a todo el mundo menos a ti. ¿Lo ves? Antonio, Luzma? hay una otra preguntita mía. ¿Qué pasa cuando los papás son que casi nunca han cometido errores, que son
más o menos buena gente y todo, y le sale un hijo todo loco o una hija. ¿Qué pasa entonces? Nada, pues pues tendrán que aprender tolerancia. ¿Cómo crees tú que se maneja esa situación? Bueno, todo tiene como varias perspectivas. A nivel experiencia espiritual, digamos que es un aprendizaje para la tolerancia. A nivel humano, pues es complejo, pero la tolerancia ayuda a decir, bueno, pues que haga lo que quiera y aprender a ver sin ver. Yo lo que últimamente estoy hablando y haciendo es flotar, es decir, flotar, dejar que cada uno tome su rienda y tú flotar encima de todo. Porque no puedes, las cosas que no se pueden solucionar, no se pueden solucionar. Tú no puedes cambiar una persona que no quiera cambiar. Lo que sí puedes hacer es cambiar tú y a través de ti cambiar la persona. Entonces volvemos a lo mismo. Yo no puedo cambiar mi entorno, pero cuando cambias tú, cambia tu entorno. Y hasta ahora lo que yo he vivido ha funcionado. Y el hecho de amarse a uno mismo y disfrutarse se transmite y hace milagros. Gracias, Antonio. Por ejemplo, en la experiencia mía, ¿no? Tantos hermanos y yo veo que llegan con bebés y sin embargo yo tenía pánico de ser mamá. Pero cuando ya yo tuve pareja y estaba enamorada, tampoco estaba tan ocupada que tampoco pensaba en ser mamá. Pero cuando llega la pareja y dice, ay, tú no das hijos, ¿no? Y yo no tomaba ni ninguna, no hacía nada por no tenerlos, ni tampoco ese cuidado de decir, no voy a tener hijos y no me tengo que proteger, no, nada. Entonces, cuando me dijo así, yo me sentí como mal, pero me quedé callada y averigüé y no podía tener hijos, que tenía que someterme a una pequeña intervención, que etcétera, etcétera. Ahí me nació ese deseo, dice, yo sí debía de verdad tener un hijito, ¿no? Ahí llega la parte espiritual en respecto a lo mío. Claro. Empecé a invocar. Ni católica era, ni católica fui. Y entonces empiezo yo a hablar como loca por los aires y por los cielos. Y como Bien. que ya me nacía del fondo del alma. Yo quisiera tener un hijo. Jesús, Josué, Yahweh, Jehová, ¿cómo te llames? Regálame un hijito. Ahí fue donde empezó como a moverse ya el espíritu de mí del deseo de ser madre. Veo una niña y me enamoro de ella filialmente. Digo, si me vas a dar una hija, dámela como ella. Son primas hermanas hoy en día y no sabía. Bueno, para que veas que el mundo espiritual existe y por qué no trabaja. Es que la negación de si somos mente, cuerpo y espíritu, y el espíritu es nuestra vida eterna, esta sociedad que vivimos nos niega la espiritualidad y ahí es donde está la clave de muchas cosas. Pero empieza ya, no expliques cosas, no expliques ya. Buenas noches, Antonio. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Te quería preguntar, ¿cómo prevenir que los hijos se vuelvan esas copas que tú mencionabas que necesitaban esos seres que se quedan por ahí? No puedes. No se puede evitar. Bueno, lo único que podrías hacer, bueno, todos tenemos que pasar por esas experiencias, pero no Ya, puedes prevenir. Lo único mandar es luz y protección y amor y estas cosas. Pero lo bueno es que cuando intuyes que ha llegado el momento, hacer la limpieza espiritual, porque ¿para qué vas a limpiar algo que donde no hace falta? ya, Pero ya, tener el arma de saber que a veces ocurre y solamente el saberlo ya es mucho porque hay remedio. ya. Vale, Porque vale. y aparte de esto, es que no puedes proteger tanto, sino que cuando haya un problema hay que solucionarlo. Y cuando haya una posesión, pues lo vas haciendo y lo vas limpiando y vas enseñando a que tus hijos se protejan también. Y ellos pueden llegar a detectar en algún momento si están siendo Claro, molestados. que se nota enseguida, se nota
en el tipo de mensaje que uno recibe, en las cosas que uno hace que no haría de otra forma. Hay mil Ya. formas de darse cuenta. Hablando te dicen, parece como que me estuviese mirando a alguien, y probablemente sea verdad. Pues cuando eso ocurre, pues se hace la limpieza espiritual y ya está. Ya, porque es que a mi hijo le pasaba, pero de muy pequeño, muy pequeño. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tú has hecho el curso, lo puedes hacer en limpieza Ujú. espiritual. Ya. Pero entonces le seguirá pasando, ¿no? No, no tiene por qué. Tú le limpias y cuando veas que repite lo vuelves a limpiar y luego él va cogiendo una limpieza espiritual, va aprendiendo a hacerlo. Ya. Lo que no se puede hacer es ignorarlo y no hacerlo. Muy bien. Perfecto. Alguien Perfecto, que haya hecho gracias. un taller de aprendiendo a amarse, ¿cómo se sintió después del taller? Súper bien, de verdad que sí. ¿Notaste los cambios con tu Sí, familia? sí los noté y todavía los sigo notando, todavía, porque como tú dices es un proceso, Claro, es que entonces no, todavía. todo el mundo está buscando una fórmula y es un proceso, pero Y cuando es tú el empiezas a proceso, amarte, te das cuenta que todo a tu alrededor se empieza a transformar. sí, sí, aparte que uno cambia la manera de ver las cosas y eso tiene un efecto como que a largo plazo, Sí, a medida que tú vas cambiando la manera de ver las cosas y recordar que uno es más que sus circunstancias, eso eso es. en estos momentos es clave, sí. Genial. Muy Yo bien. hice el taller 2 veces y estoy pensando hacerlo una tercera vez. Estoy tratando de encontrar horario en mi agenda para hacerlo una tercera vez porque los cambios son tan fuertes, tan profundos que el ver los cambios es lo que me ha dado ánimo a seguir con los cambios. Claro, Sí. claro. Qué bien, Eugenia. ¿Más preguntas que queréis hacer? Antonio, yo quisiera pues agradecerte primero que todo, muy ilustrativo, me ha aclarado algunas cosas, pero por ejemplo, quisiera preguntarte, como en el caso de padres separados y que se han separado bueno, por diferencias irreconciliables, es dado el caso de que esa hija o ese hijo tome como lo que decimos, todos los genes del papá para que no cambie, para que tenga como confundidos los conceptos del amor, de conciencia, y que borre como un entorno de lo que fue la madre, de lo que fue la familia materna y a pesar de que no tuvo en contacto con el padre o con la familia paterna ya en la edad adulta, sea como una copia de la familia del padre, y como en esos genes. Sí, hay muchas hijos que se van de las familias completamente, o sea, que abandonan a las madres y, y el dolor es muy fuerte, sobre todo cuando vienes con esta programación de ser buena madre. Lo primero que uno tiene que plantearse es que si la hija se va, no tiene nada que ver con que tú seas buena o mala madre. Eso hay que completamente sacarlo fuera de cuestión. Si la hija o muchas hijas, que yo con muchos clientes ahora se han ido, han abandonado a las hijas, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vas a estar toda la vida sufriendo por algo que se han ido ellas? Pues habrá pues eso, mandarlas de vacaciones a algún sitio maravilloso, porque la maternidad tiene que caducar cuando es tan dolorosa. ¿Y qué puedes hacer? Mandarle luz, amor y pasar de ella. Porque es que el sufrimiento solo sirve para sufrir, pero empeora las cosas. Si tu hija sufre, si tú sufres porque tu hija tiene una conducta que no es la que te gustaría y te produce dolor, estás alimentando esa conducta. Es difícil verlo así, pero es la realidad. Si tú estás sufriendo por lo que te ha hecho ella está disfrutando porque está funcionando lo que te ha hecho. A veces son como venganzas o cosas extrañas que ellas sienten.
Pero si tú entras al trapo y estás sufriendo, estás manteniendo el sufrimiento. Y tú plantéate la pregunta y es, ¿por mucho sufrir tú harías algo? ¿Tú consigues algo sufriendo mucho? La respuesta es no, ¿no? Luego entonces, ¿para qué estás sufriendo si no sirve para nada? ¿Lo ves, Marta? Sí, gracias, Antonia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Literalmente decir, bueno, no cortar la maternidad porque es tu hija, pero bueno, pero amarte tú y el amor le llega a ella sin sufrir. Plantéate siempre, ¿por mucho sufrir tú consigues algo? No. Luego entonces, manda luz, prosperidad, lo que quieras, pero no sufrimiento. Pero el sufrimiento, cuando se siente, se comunica igual. Pero sería un tema complejo, pero yo tengo personas en casos que la hija sin ninguna razón ha dejado de hablar a su madre. Pero ellas son torpes, porque lo más bonito de este mundo es la madre, pero ellas no están en esa función. Pues habrá que dejarlas. Pero no puede, una madre no puede destrozar su vida porque la hija ha tomado una decisión. Para mí torpe, porque cuando las madres se van, se acabó. Esa unión tan bonita deja de existir. Luego, la hija está perdiendo esa oportunidad, pero es problema de ella, no el tuyo. Sí. Hola, Antonio. Nancy, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año para todos. Oye, qué interesante, muchísimas gracias. Una pregunta, muy claro todo y bueno, hay cosas que me interesan mucho, otras que bueno, las analizaré un poco más. Una pregunta, Antonio, ¿qué pasa o cómo se puede manejar cuando hay dos karmas diferentes? Por ejemplo, un hombre y una mujer, una pareja, tienen unos hijos, uno o dos hijos, ¿no? Y los dos son blanco y negro. La pareja viene con unos karmas súper diferentes. Y lo otro, ¿cómo se hace para ver un nivel entre los dos? Porque como sabemos nosotros que no se puede cambiar la otra persona. Pero, por ejemplo, si la persona, una de ellas cree en lo espiritual, decide cambiar, decide limpiarse, trabajarse, estar coherentemente bien y estable en su vida y feliz, armoniosa, todo. Pero la otra pareja, no, es diferente, no quiere hacer nada, cree que está bien, pero es completamente diferente. ¿Eso es contraproducente para los hijos, referente a los karmas, o qué puede pasar? No, yo lo que recomiendo es flotar. Es decir, la persona mantiene su relación normal y la persona que se ve más contraída, flotar. Flotar es mágico para todo. Es decir, no es cambiar. O sea, el éxito no consiste en cambiar las cosas, sino en superar las cosas sin cambiarlas. Hay mucha energía, se necesita mucha energía para hacer un cambio que no sirve para nada, porque cuando no cambias el motivo de lo que te ocurre, repites la misma situación. Pero cuando lo superas, has aprendido, evolucionado y resuelto la situación. Flotar. Exacto, no, yo entiendo. Por ejemplo, bueno, en mi caso particular sí he aprendido mucho a que los problemas de mi entorno no me afecten para nada. Si puedo ayudar bien y aquí estoy, ¿no? O sea, mi corazón está ahí. Pero he escuchado personas, como te digo, que pues no se atreven a flotar y están ahí, pues es difícil manejar dos situaciones diversas. Entonces, cuando les he podido trabajar, pues digo, trabaja tú yo, sé feliz, todo. Pero claro, ahí está ese dolor. Yo digo, bueno, manéjalo un poco más profundo, que eso no me meto yo mucho en la parte espiritual. Es flotar, o sea, verlo desde encima. Ser Claro, más que las consecuencias, ¿no? Ser más que los hechos, que eso lo claro. sabemos. Sabes que Sí. todo tiene su perspectiva y todo tiene diferentes fórmulas. Hay fórmulas mejores o peor, o más armónicas o desarmónicas dependiendo de la persona y del tipo de circunstancias. Ujú. Y la que yo veo más espiritual es flotar. Es decir, no perder tiempo cambiando la situación, sino Ujú, flotar. cierto, Y a cierto. veces flotando se soluciona la situación, porque la situación a veces es como el aprendizaje. Ujú. Pero si te bajas a ese nivel, se puede hacer un infierno. Y no venimos a vivir en un infierno. Luego, si el infierno está abajo y arriba el cielo, pues para arriba. O sea, no necesitas cambiar nada, pero cambiar tu actitud y subir y flotar. Ujú. Eso es Vale. lo que yo hago.
Gracias, cariño. Abrazotes. Jorge, ¿qué vas a decir? Sí, no, quería decir que cuando has hablado del sufrimiento, que creo que ahí pones el dedo en la llaga en muchas de las situaciones que ocurren, ¿no?, con este problema. Y es que como que tenemos ese programa, traemos ese programa ya desde muy atrás y relacionamos el amor de los hijos con el sufrimiento. O sea, como que está justificado, incluso como que es casi obligatorio, llegado el punto o el momento, el sufrir por un hijo. Y yo quería preguntarte, bueno, no sé, ya sé que no hay una respuesta probablemente exacta para ello y que es un proceso, ¿no? Pero creo que como uno puede revertir eso un poco hacia atrás y empezar a tomar conciencia de que educar no significa sufrir. No, Sufrir en el sentido que estamos hablando, ¿no? Porque sin embargo sí que a veces sí que requiere de cierta disciplina o de cierta intransigencia, vamos a decir, en el sentido de decir, bueno, tengo que poner un límite y este límite hay que respetarlo, y eso a veces, pues bueno, pues no es agradable, ¿no? Porque uno tiene que poner un punto y decir, de aquí no voy a pasar, y a veces, pues, bueno, pero eso es una cosa y otra cosa es sufrir. Entonces, mi pregunta era esa. sí, tú fíjate, cuando sufres por alguien, estás fomentando el sufrimiento, pero no estás solucionando nada. Es difícil hacerlo porque es como que hay carnaza en el sufrimiento, ¿no? Como que tienes que culparte por algo, como que lo asumimos con buen agrado, porque estamos programados para ello, ¿no? Asumimos de buen grado el sufrimiento y nos cuestionamos la felicidad. Y cuando estamos muy felices un tiempo, empezamos a preguntarnos, uy, llevo unos días muy bien, algo malo me vendrá, porque no asumimos el éxito ni el equilibrio emocional positivo, pero el negativo sí. Pero bueno, cuando la madre o el tema familiar, el hijo se va y la madre empieza a sufrir porque se plantea, ha sido una mala madre, claro. Si el hijo se va es que no lo ha hecho bien. Pues la madre se plantea, pues qué mala madre he sido, y eso es tan profundo y tan doloroso. Como ha sido mala madre, tiene que castigarse y sufre y se maltrata y se justifica porque ha sido mala madre. Eso es un programa y un engaño, pero muy doloroso para una madre que ha sido abandonada. La madre tiene que caducar la crianza de ese hijo y mandarle luz, porque si se preocupa, alimentas el sufrimiento, y al alimentar el sufrimiento haces que la situación sea cada vez peor. Pero la otra parte, la de la hija o el hijo, se siente como victoriosa, con fuerza, porque en algún momento en la relación madre-hijos hay un momento que se convierten en enemigos. Ahora había que plantearse qué es lo que está ocurriendo, que para que una madre traiga al mundo a este niño o niña con tanto amor, ¿qué está ocurriendo para que en un momento determinado sea tu enemigo, lo peor? Porque a veces la familia es lo peor, ¿no? Luego, ¿qué ha ocurrido para que tu bebé sea tu enemigo? ¿Qué ha ocurrido para que tu bebé que tanto has querido ahora ni te hable? Y ese dolor tan profundo, cuando hablamos de enemigo, la hija o el hijo gana siempre porque piensa que tiene pillada a la madre, ¿no? Y cuanto más sufre la madre, es como si dentro tuviese una sensación de bienestar o de placer, porque el sufrimiento también es un tipo de placer, ¿no? Sobre todo cuando viene acompañado de culpa. Luego, cuando la madre está sufriendo por ese hijo o esa hija, le está dando placer a la hija y le está diciendo que sí, que la tiene dominada y por lo tanto ella es la triunfadora. Entonces, cuando rompes la relación dañina, tú serás siempre la madre, pero rompes la relación sanamente y la empiezas a mandar amor sin preocuparte, la relación empieza a sanar, porque eso quiere decir que la madre sigue siendo o demuestra ser una señora. Mientras que no demuestre que es una señora, pues será nada, la criada, será la mamá o la mujer que le crió, pero no su madre. No sé si veis y esto es muy sutil. No es lo mismo la señora que le crió que su madre.
¿Lo ves, Jorge? ¿Puedo decir una cosita? Sí. Que nosotros tenemos que marcarnos una pauta de seguridad, una pauta de positivismo, una pauta de que las cosas se van a dar. O sea, siempre mirar como adelante, como en una película, quiero esto Claro. para que me llegue, porque si no tengo como esa esperanza, pues nunca me va a llegar. Entonces, yo pienso que tengo en un 100% ser muy positiva para lo que deseo. Y me tengo un eslogan aquí en la frente que digo que nada ni nadie me dañe mi paz ni mi tranquilidad espiritual, porque yo no me puedo dejar afectar de lo que no puedo hacer o de lo que los otros hacen. Yo no me puedo, aunque deseara ya muchas cosas, no voy a cambiar la otra persona, no voy a cambiar, pero que no me afecte lo que a mí me guste y lo que yo hago, ¿no? Claro, nosotros en el método decimos que tú eres más importante que las circunstancias y que también eres más importante que tu pensamiento, porque la forma que tienes de planteártelo es como un poco negativa. ¿Sí? Mm. Ya. Entonces, si yo soy más importante que mis circunstancias y soy más importante que mi pensamiento y tengo mi libre albedrío para hacer los cambios que me apetezca, en cualquier momento puedo solucionar cualquier inconveniente que me venga. Y este planteamiento te da seguridad y es positivo. Ah. Porque aquí, según lo planteas, es como que nada ni nadie, luego ya estás condicionándote a algo o a alguien o algo. De esta forma te da el poder, ¿no? Tú eres más que todo eso. Ya, ya. Antonio, pero yo creo que también la otra parte, bueno, eso no es una pregunta, sino mi apreciación, que también juega un papel muy importante en nuestra parte cultural, Claro. porque como vemos aquí, como que los ingleses se independizan más de los hijos que nosotras, la gente nuestra, nuestra cultura, ¿no? Por lo menos en mi país vemos familias que son hijos de 56 o 40, bueno, todavía dependiendo de los papás y los papás sufriendo por gente mayor. En cambio aquí, o bueno, o en otros países, un muchacho de 16, 17 años ya se va a hacer su vida. La otra cosa que me sorprende de este país es que un muchacho, por discapacitado que sea, también le da la oportunidad de que sea libre y que se defienda solo. Nosotros, al contrario, si tenemos un hijo que tiene una discapacidad, nos volcamos en él, y también eso es muy dañino, Antonio y Claro. compañeros, porque cuando nosotros nos vamos, ¿qué van a hacer los muchachos que no se saben defender? Totalmente de acuerdo. Por eso digo que viene el tema espiritual va por un lado y el tema humano va por otro. Evidentemente, la deformación cultural de cómo tiene que actuar una madre hace que no sea natural, sino programada. Y la sociedad va marcando mucho. Y las sociedades latinas son muy maternalistas, pero luego los niños sufren problemas de protección. Y hay mucho dolor en la parte de liberación del hijo o la hija, hay mucho problema, ¿no? Y cuando la madre piensa que su vida ha sido sus hijos y cuando sus hijos se van, entonces, ¿qué ocurre con esa vida? Se quedan vacías porque no han hecho más que criar. Y no han sido justas con ellas mismas. Pues la sociedad les dice que una vez que tienen hijos, ya no son nada, ya son criadoras de hijos y pierden todo pierden su ser, se convierten en criadoras de hijos y las depresiones son terribles cuando además el hijo o tiene una posesión o no está contento o se deprime, se sienten completamente fracasadas. Y solución, amarse. Bueno, pues si la última pregunta, si queréis. ¿No? Recordar que a últimos de mes yo voy a hacer el taller del libro Aprendiendo a amarse, por si a alguien le interesa. Y la semana que viene empezamos un taller de Los Ángeles, pues si a alguno le interese también. Y bueno, encantados de estar aquí y pronto haremos una charla
Pues ya veremos a ver qué me van pidiendo. ¿Algo más que queráis añadir? Excelente, Antonio, muchísimas gracias. La verdad, muy fuerte la charla. Me removió muchas emociones. Yo creo que en mi caso particular todavía tengo desequilibrio hacia arriba con mi propia madre, entonces quiero ver cómo equilibrar antes de que se desequilibre, o mejor dicho, proteger el equilibrio que tengo con mi hija, porque no quiero terminar con el desequilibrio que tengo, ¿me entendés? Con el otro ángulo. Se transmite sin darte cuenta. Claro. No, estoy muy agradecida y ¿Algún encantada con consejo? ustedes. Pues nada, cuando uno toma conciencia de dónde estás, sabes dónde te encuentras. Y para salir adelante es muy importante saber dónde te encuentras. Y tú lo sabes. Ahora simplemente es buscar las herramientas para encontrar lo que estás buscando. Pero el saber dónde te encuentras es muy importante. Hay un dicho que digo que encontrarse es el primer paso para conocerse. Gracias. Ya que muy bien. Antonio, ¿Sí? gracias por todo, pero mira, a mí siempre como que me mueve muchísimo el poder entender o el llegar a entender por qué antes no me di cuenta de lo que pasa ahora y por qué hasta cuando uno tiene otro criterio que ya ha formado sus hijos, que ya ha pasado mucho tiempo, entonces viene a uno a darse cuenta de muchas circunstancias. O sea, como yo no te puedo decir, Antonio, que la vida es justa o injusta. Ese término no, pero ¿por qué ahora? Porque ahora es tu momento y antes no. Es decir, vivimos en un mundo de vivimos en un mundo de confusiones y de tinieblas. Y nos hacen pensar y ver las tinieblas que nos han puesto. Y hay un momento en la vida que uno decide a empezar a limpiar las tinieblas y ver con claridad la luz. Y no todo el mundo está preparado en diferentes etapas. Y llega cuando tú estás preparada para ver la luz. Mientras tanto, seguirás viviendo las tinieblas. Lo importante es que llegue la luz, no importa cuándo. Porque una de las cosas que estoy viendo es que la gente joven piensa que porque son jóvenes, su vida es más importante que la de la gente mayor. Y no, no, no. El valor de una vida son cada uno de tus instantes, independientemente de donde te pilles, si joven o mayor. Incluso cuando eres más mayor, la intensidad de la vida es mucho más hermosa. Luego, si te ha llegado la iluminación, cuando te ha llegado, maravilloso, porque eso quiere decir que en tu vida eterna has subido una vibración más. Luego, maravilloso. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. Ana, dime. Es que no has quitado el bafle. Sí, sí, te lo pasé. Muchas gracias, Antonio, por toda tu sabiduría y enseñanzas. Quería preguntarte, o te escuché decir que, pues, lo que pasa es que, ¿qué es lo que se debe de hacer teniendo que nuestros ancestros nunca ha habido una ruptura de familias? O sea, siempre han estado constantes y ahora en esta nueva generación pues empiezan las rupturas. ¿Cómo prevenir eso para un futuro con nuestros hijos? Bueno, yo pienso que la fórmula sería aprender a amar, porque no nos enseñan a amar, sino a suframar. Entonces, hay mucho... No sabemos amar, no nos enseñan a amar porque nos enseñan a sufrir por amor. Es una de las herramientas más importantes para sufrir. Y recuerda que el sufrimiento tiene un valor negativo, pero tiene valor para entidades negativas. Yo pienso que la fórmula sería enseñarnos a amar sanamente. Y el amor sano, te recuerdo, que empieza cuando no lo necesitas. Luego, cuando una adolescente empieza a disfrutarse y a ser independiente, entonces puede disfrutar de un amor sano. Y además ya sabes la frase que además es tuya, ¿no? Que llegará el hombre de tus sueños cuando aprendas a ser la mujer de tu vida. Pues todo consiste en aprender a ser la mujer de tu vida, en este caso como mujer, como madre,
como amiga, siempre ser tú, o el hombre en tu vida, ¿no? Siempre ser uno mismo con equilibrio, independientemente de los pensamientos y de las circunstancias. Y una persona así, pues atraerá a una persona de su propia energía. Sí, claro. Muchas gracias, Antonio. Bueno. Antonio, antes de irnos, yo quería decir que estoy feliz de que Luzma esté con nosotros, ya que está desde Colombia. Y es qué una bien. compañera que ha estado en varios talleres ya nuestros, en varios eventos. Así que muchísimas gracias a Luzma por estar aquí en el grupo. No sé si hay más gente desde Colombia o desde otros países, pero es una maravilla porque eso quiere decir que nos estamos internacionalizando también. ¿No? Gracias, Ahora Luzma. en UBA haremos algún taller de pensamiento positivo, ¿no, Nelly? Sí, pronto vamos a hacer. Yo creo que en 3 semanas más, en 4 semanas, yo creo que empezamos pensamiento positivo. Toñi, estás calladísima ahí. Ese curso me interesaría mucho, el pensamiento positivo, Nelly. Es muy interesante ese taller. Sí, muy bueno ese taller, muy bueno. Les Sí, avisamos. gracias, Hola, Antonio. Antonio. Hola, Sí. Antonio. Hola. Hola, Antonio. Te habla Ruth Salas de Perú. Hola, Ruth. Mira, gracias a Ana Estela por invitarme a esta reunión. ¿Ah? Y muy interesante escuchar de repente en siguientes oportunidades voy a poder participar también tengo que decirlo, entré un poco tarde. Y agradecerte, excelente todo lo que te he podido escuchar. Comparto muchas cosas de las que dices, de la forma de llevar la vida. Al final, los hijos también son de la vida. Los hijos vienen por medio de uno, hay que criarlos. Hay un libro muy interesante, El Profeta. Ahí dice, ¿no? Que a los hijos hay que ponerles en un arco. Es un arco y la flecha tiene que estar muy bien dirigida para que cuando salga la flecha salga lo más lejos posible. Y eso quiere decir cómo los estás criando, ¿no? Cómo los estás criando, cómo los estás entregando a la vida. Y finalmente, no tenemos que tener mucho apego a los hijos. Los hijos vienen por medio de ti y los entregas a la vida. Entiendo que sí, los queremos mucho, por eso que los formamos bien. Y luego ya tenemos que tranquilizarnos cuando los hijos ya tienen que, de por sí también, ejercer su libertad. Son nuestros, pero tampoco son nuestros, muy nuestros, porque, vuelvo a redundar, son de la vida. Claro. No sé si en algo puedo. Date cuenta que hay madres, o sea, hay personas buenas y buenas positivas y personas malas. No todo el mundo son angelitos. O sea, hay madres negativas y padres negativos y hijos negativos y muy dolorosos. Y cuando llega así, pues cuanto más lejos, mejor. Porque yo he visto hijos malos. Entonces, ¿qué hace la madre? Para la madre es un problema enorme, pero el sufrimiento no va a ayudar a que un hijo malo se reconvierta en un hijo bondadoso. Sí, perfecto lo que dices, Antonio. Nosotros los padres debemos ser personas que, en cierta manera, nuestras actitudes y nuestras acciones deben ser las que forman a los hijos. Eso es. Porque a veces podemos querer, hablamos mucho de lo que queremos que sean los hijos, pero ¿cuánto de ejemplo de vida somos para que lo que estamos ansiando sean los hijos? Totalmente. Entonces, en el día a día, lo que tenemos que hacer es ser ejemplos de vida para que ellos, para más tarde, no decir, ¿qué crié? Criaste lo que eras tú en el día a día. Entonces,
Es para definitivamente amamos y el amor tiene que brotar cada día en nuestras actitudes, en nuestras acciones, para que pasen los años y tengamos la tranquilidad. A veces yo me digo a mí misma, tengo una hija de 33 años y yo me digo a mí misma, mientras ella esté bien, para mí es una gran tranquilidad saber que está bien, que se está conduciendo bien en la vida. No es necesario esta cosa de querer, ya ella empezó a hacer su vida, ya la entregué a la vida. Y bueno, si hice una buena formación, estoy disfrutando de lo que ella es actualmente, me parece. También me puedes ayudar algo. Claro, maravilloso. Siempre que haya armonía, es armónico, no hay ningún problema. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Bueno, Antonio, pues... yo tengo... ¿Sí? Yo te quería hacer una pregunta muy rápida. Bueno, no es muy rápida, pero una palabra que me quedó en la cabeza muy grabada de la charla es ¿qué es ser buena madre? Es que aquí hay un concepto muy profundo que sería que entendemos como la programación que nos han metido en la mente de que es una buena madre. Y esa programación buena madre, pues entre otras cosas, es lo primero lo que cada uno tenga, pero una mujer sacrificada, entregada, abnegada, sufridora, una mujer que lo da todo por los hijos, que se sacrifica, que, bueno, que se encomienda a los hijos, que además se encomienda al marido, que además limpia la casa, que además limpia la ropa de los hijos, pues todos estos conceptos es de buena madre, que además va al colegio, que además se preocupa. Esa es la definición de buena madre, pero esa definición es muy falsa, pero muy dolorosa. Porque imagínate la cantidad de cosas que tiene que hacer una buena madre. Y si alguna no cumples, entonces que eres mala madre. Entonces el instinto de maternidad queda destruido porque no has cumplido lo que han impuesto como programación de buena madre. ¿Ves? Y encima te queda la cosa que si encima tu hijo sale rebelde, la culpa es tuya, luego ya eres una mala madre. Y para una madre no hay cosa peor que ser una mala madre. Porque mala madre, ¿qué significa? Mala mujer, mala esposa. Tú no quieres ser esas cosas, es un chantaje más que emocional, es un chantaje de vida. De por vida, además. O sea que el tema es muy profundo, pero es programación profunda, pura y dura. Voy a revisar el capítulo de la biblioteca del libro. Esa es la de la biblioteca. Bueno, Muchas gracias, Antonio. ¿algo que quieres decir? Hola, Antonio. Hola, Antonio. Soy Bien. Esther. Pues nada, me ha encantado la charla, muchísimo, me ha gustado mucho y también me gustaría compartir con todas las personas que están aquí mi experiencia personal con mi hijo. Mi hijo tiene 24 años. Cuando yo contacté por primera vez a Antonio, era algo muy profundo, muy intenso, muy, bueno, no sé cómo llamarlo más, pero simplemente seguí los pasos de Antonio, lo escuché y seguí todo lo que él me dijo. Hicimos una limpieza espiritual, hice el curso el taller de los 13 reencuentros y desde luego los cambios han sido extraordinarios y nada, y como dice Antonio, pues sí, es un proceso, pero desde luego los cambios han sido espectaculares y estoy muy contenta. Pero aquí sigo. Tu hijo cambió a raíz de que tú cambiaste. Sí, no, desde luego. Y ahí estamos. Bueno, pues sí, es un proceso, pero desde luego los cambios se han dado y estoy muy contenta, es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más?
¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. sí, sí, sí. Soy la prima de Ana. Mucho gusto en Hola. toda la rueda. Muchos saludos desde Alemania. Muy interesante escuchar. Escucho un perrito ahora. Bueno, yo tengo una pregunta. Soy una madre abandonada de mi hija. Yo quisiera saber si a la distancia se puede curar eso. Sí. ¿Sí? Hay muchas madres abandonadas por las hijas que están sumidas en un dolor increíble y ese dolor hay que sanarlo porque no se consigue nada sufriendo por eso, sino liberándote. Aquí hay que trabajar en una liberación afectiva total. Y cuando te liberas y cuando empiezas a amarte y superar y perdonar y no juzgar, empiezas a flotar y tu hija volverá o no, pero tú habrás superado la prueba. Pero ahí tengo un punto en que no es mi hija, sino es mi ex esposo, el que hizo todo para separarla y la metió en todo este complejo círculo. Al final la mandó al otro lado del mundo, donde vive, y cortó No importa, pero el proceso de sanación lo haces tú, no ella. O sea, tú no vas a cambiarla a ella, pero vas a cambiar tú, y al cambiar tú, cambias a ella. como madre, porque soy la madre. Como persona y después primero como mujer, primero como persona, luego como mujer y después como madre. Pero el trabajo es tuyo. Y cuando tú cambias, las cosas van cambiando. Pero olvídate cambiarla a ella para que ella haga lo que tú quieras que haga, porque eso es la trampa. No, no quiero cambiar a ella. Lo que pasa es que siempre está otra persona, la tercera persona, No que es el importa. No importa, el trabajo es tuyo y la evolución es tuya y el beneficio es para ti. padre. Muchas gracias. Sí, sí, pero hay muchas madres así, atención, las hijas, por la razón que sea, malmeten o no malmeten, pero la realidad es que se van y dejan a las madres, se convierten en enemigas, pero a una enemiga no se la vence luchando, sino creándola, quitando la enemistad. Y para ello tú tienes que subir, elevarte y amarte también. Pero el trabajo es tuyo y la evolución es tuya y el beneficio es tuyo. Perdón, Antonio, me gustaría preguntarle, me pareció escuchar que usted dijo que de pronto había un seminario de Los Ángeles. Sí, la semana que viene. ¿Y cómo hago para vincularme? Pues ahora me mandas un mensaje y hablamos. El curso de Los Ángeles son 3 días, cuesta 50 libras. Y trabajamos en el Arcángel Chamuel, Uriel y Metratón. Y en el curso hay channeling, o sea que los ángeles hablan a través de mí y hay una explicación y conexión con los ángeles. Ah, bueno, muchas gracias. Yo no me puedo comunicar por el momento contigo, tengo que esperar unos días porque me metí en un programa y hasta octubre estoy copada. Otra vez será. Pero ya sé que podemos hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, es que no han hablado, María José, un saludo, Marta, Eliana y todas las demás, Conchita. Saludos, Antonio, y muchas gracias por todo, fenomenal, me encantó, gracias. Me alegro. Cuando volváis a escuchar la charla, veréis que la charla, lo que he dicho al principio, es muy profundo, pero tiene mucho sentido, no la primera vez que se dice, sino después de 1 o 2 veces de oírlo, pero merece la pena entenderlo. Y nada, Nelly, muchas gracias por venir, por estar, Eugenia. Gracias, gracias a vos. Oye, Gracias. Y para comprar el libro. Por internet, por Amazon. Ah, bien, bien, bien. Toñi. Hola. No he podido hablar, pero la próxima vez. Nancy, gracias por venir. Gracias a ti, Antonio. La verdad que me terminé de leer todo el libro.
Ah, Lo ¿qué te terminé en pareció? diciembre, casi un año, porque estaba muy ocupada en otras cosas, pero me encantó, pero sí, muchas dudas. Yo creo que lo que ideal es hacer el curso, como tú dices, porque hay mucha meditación que no la manejo, entonces. Pero Claro. bueno, hay que sacar el tiempo para hacerlo. Muy interesante, la verdad, me encantó. Muchas gracias, Nancy. Bueno, Bueno, pues nada. chao. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Chao, Niño. adiós, adiós. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Chao.